KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Seguimos con más de este informativo y vamos al análisis internacional, porque interesante lo que está ocurriendo en China y hay una situación preocupante en China, ingeniero, y me llama la atención que cuando esto está sucediendo en China, hay presencia, o va a haber una presencia en nuestro país, del asesor del presidente de los Estados Unidos, John Biden, y que no viene a ver tema de espionaje ni tema de seguridad, sino tema de infraestructura. Y eso me llama la atención, ahora usted me dará su opinión. Y también, ¿cómo queda entonces el Parlamento en Alemania después de estas elecciones? Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy es martes. Martes 28. Martes 28. Estamos cerca de la finalización del 9º mes del año. Queda como 98 días, algo así, para que fin de año. Un año complicado, pero interesante la asociación que usted hace, porque parte de nuestro interés de esta empresa es que usted tenga los elementos, usted, informativos, para que usted haga su juicio sobre el contexto internacional y cómo él influye en la política nuestra y cuál es la importancia que nuestros dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, de empresariales, dirigentes sindicales, campesinos, conozcan cuál es el vector internacional que guía a este país privilegiado por ser un actor fundamental en la geopolítica mundial. Lo sepa usted o no lo sepa. Fíjese lo que está ocurriendo, y lo que señaló José Luis, lo que está ocurriendo en la República Popular China. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué está pasando en China? Recuerde que China, después de la revolución cultural de Mao Zedong, que fue un perfecto desastre, que liquidó todas las fuentes que tenían disposiciones diferentes al grupo de la banda de los cuatro que dirigió ese país, vino un proceso de reforma. La revolución china fue una revolución campesina, que Mao Zedong dejó el poder en una China empobrecida y metida en cuanto conflicto internacional había, mandando armas, trayendo gente a entrenar, en fin. De eso vienen las grandes reformas de Deng Xiaoping, que arrancaron hace más de 40 años y que ha provocado que China no esté en ningún conflicto internacional presencialmente, B, haya logrado hacer una economía de goteo capitalista, entendiendo China de que la teoría de empujar la oferta manejando inversiones privadas produjo un crecimiento importante en China, pero también produjo un fenómeno que fue esas grandes fortunas acumuladas, multimillonarias, que acentuaron, si bien es cierto, permitieron primero el resurgimiento y fortalecimiento de más de 300 millones de clase media en las ciudades más importantes, permitieron una desigualdad social que China siempre criticó. Yo recuerdo en una conversación que sostenía el canciller panameño Gabriel Lewis Galindo y mi persona con el general Timmons, comandante de las fuerzas del del Comando Estratégico de Corea del Sur, allá en Corea del Sur, en Seúl, que él nos decía que una vez que el virus del capitalismo entrara en China o entrara en Corea del Norte, eso no lo paraba nadie. Un hombre muy brillante, general Timmons, y que expresaba su punto de vista. Y decía que Corea del Norte era tan cerrado que no era posible ni siquiera poner noticias. Bien. Fíjese, desde ese tiempo para acá, China ha venido teniendo un desarrollo informidable. Pero uno se pregunta ahora, ¿por qué la incertidumbre se ha apoderado de China? ¿Qué está pasando dentro de China? ¿Y por qué para nosotros es importante? ¿Y qué tiene que ver eso con la presencia de este asesor adjunto de seguridad de los Estados Unidos en nuestra región para visitar 3 países, Ecuador, Colombia y Panamá? 3 países estratégicos. ¿Los 3 países de dónde? Del Pacífico. Fíjense más, mire las cosas. ¿Y con quién se reunió el presidente Biden el viernes pasado? Con los líderes
de una parte importante del Indo-Pacífico. Entonces usted tiene que mirar, los Estados Unidos está interesado en replantear una estrategia para el manejo del Pacífico y la conexión con el Atlántico. ¿Quién es ese país? Nosotros. Y fíjense lo que está pasando en China. Este espectacular desarrollo de China en estos 40 años, sin duda alguna, la puso en la segunda economía del mundo. Pero ¿qué está pasando con Xi Jinping ahora? Está haciendo un proceso de retroceso a las reformas. Y recuerde que el padre de este presidente Xi Jinping, en la banda de los cuatro, en esa revolución cultural, fue puesto preso y llevó a lo que se llamaba en aquella época reclusión para reformarte, para que tú fueras marxista. Porque el padre de este presidente, Xi Jinping, era un reformista de Cantón que estaba interesado en la reforma y fue puesto preso. Y Xi Jinping pasó desde los 15 años escondido en una cueva, que templó su carácter, sí. Pero él vivió la incertidumbre. La mamá de él tuvo que denunciar a su papá, porque así funcionaba esta banda de locos, hasta que llegó todo este proceso modernizador. Entonces, ¿cómo uno se explica que Xi Jinping esté retrocediendo lo que avanzó, incluso el esfuerzo de su padre? ¿Cómo se explica? Bien, lo que ha pasado es que en China, la concentración de la riqueza gigantesca en una parte ha levantado incertidumbre, porque si bien es cierto haber surgido una clase media, en China hay millones de pobres. De hecho, el documento último de ese partido habla de la recuperación de esa gente y de la lucha contra la corrupción, porque en China está enseñoreada. Y el presidente Xi Jinping ha venido retrocediendo hacia una economía de semimercado a una economía más socializante. Por ejemplo, en China los jóvenes, los muchachos, ellos dicen que son perezosos, porque no trabajan. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico que la propia China ha llegado a impulsar en su propio país ha hecho que los muchachos estén pegados a ¿qué cosa? A los videojuegos. Entonces han llamado al partido para que eduque a los niños desde la escuela primaria, secundaria y universitaria, en la lucha contra la pereza, en la lucha ideológica para meterle el socialismo en la cabeza, y que el partido es lo máximo. Eso es lo que está pasando en China en este momento. Igual usted está viendo una especie de cerco a este mundo empresarial multimillonario. Y usted cada que abre la página de un periódico internacional se da cuenta de que otro conglomerado está siendo denunciado y su dirigente es preso. Esto de Evergrande, con una deuda gigantesca. Y el CEO de Evergrande es todo un personaje acostumbrado a estar endeudado. En China, uno de los grandes problemas que tiene China para su desarrollo es un alto nivel de endeudamiento. Entonces, ese retroceso ha hecho que gran parte de la política exterior de China se vea detenida, además que la pandemia jugó un papel importante en eso lo que China llamó una franja, una ruta, haciendo énfasis a la ruta de la seda. Probablemente si usted ponga en su web la ruta de la seda se dará cuenta de la historia de Marco Polo, cómo buscaba la ruta. Y Xi Jinping lanzó la franja y la ruta, una especie de programa de infraestructura para conectar el mundo. Afganistán, por ejemplo, para darle un ejemplo, Europa, por ejemplo, en África y en América Latina. Una ruta, una franja para hacer una conexión con una amplia influencia de la República Popular China. Eso ha sido detenido y el mundo mira esta segunda economía ahora con un nivel alto de incertidumbre, que tiene efectos ¿dónde? En los mercados, porque la economía no se puede manejar al antojo de alguien. La economía tiene sus propias leyes, sobre todo la economía de mercado abierto. Entonces, por eso que Evergrande se convirtió en un problema mundial con sus 305 mil millones de deuda y con activos que apenas llegan a los 350 mil millones. O sea, no tiene activos para manejar sus deudas y que representa, tome lo que usted quiera, 2% o el 4% del PIB representa una suma importante y efectos en el mercado. Y esto es importante que lo tenga usted en consideración porque
Este asesor adjunto de seguridad no viene a ver espionaje. Este es un hombre de una gran experiencia en el manejo financiero. Lo destaca muy bien hoy Metrolibre con una foto de este profesional que no es joven. Este no es un hombre improvisado, es un hombre de una gran experiencia en materia gubernamental en los Estados Unidos y particularmente en el manejo de proyectos de infraestructura. Él fue uno de los que manejó toda esta estructura y que está manejando lo que tiene que ver con los programas de desarrollo para nuestra región. Y es que eso que viene, a ver las inversiones. Entonces aquí viene un problema. En ese tema de la ruta y la franja, ¿qué le interesa a los Estados Unidos? Fíjese dónde va. Observe nada más. Ecuador, Colombia se salta a Perú, y ya usted sabe por qué. Y Panamá, y usted sabe por qué Panamá. ¿Y qué está planteando? Infraestructura. ¿Y por qué a nosotros nos debe interesar esto? Porque yo creo que el gobierno de la República de Panamá y los empresarios panameños le debieran plantear a este alto dirigente norteamericano que nos visita y creo que debe estar aquí mañana o el jueves. Le plantean la necesidad. Mañana va a llegar. Mañana. Mañana. Le plantean la necesidad de que los Estados Unidos haga fuertes inversiones en conexiones terrestres y en conexiones del Istmo Centroamericano. Particularmente construya una autopista de conducción de energía eléctrica de alta tensión. O sea, la línea de transmisión de alto voltaje entre Panamá y el Istmo Centroamericano hasta Guatemala debe ser una construcción que puede estar entre los 600, 800 millones de dólares. No hablo de la interconexión con Colombia. En lo personal, profesionalmente, creo que esa conexión a nosotros no nos interesa. A mí, tengo suficientes elementos de análisis financiero en ese sector que conozco bastante bien para decir lo que le estoy diciendo. Un día se los hablaré, pero a nosotros nos interesa, y es el interés estratégico de los Estados Unidos, que América Central se desarrolle, porque nosotros vamos a hacer, y ese va a ser un mercado importante para nosotros, pero hay una limitante en Centroamérica y en Costa Rica. Con esto de las energías renovables, Costa Rica no tiene energía ni potencia firme. ¿Y de quién depende ellos? De nosotros. Nosotros estamos vendiendo energía y potencia firme cuando nos sobra. A ellos. O sea, energía y potencia firme es contar con la energía, la potencia y la energía 24/7. Entonces a nosotros nos interesa que se haga ese proyecto, porque estamos terminando importantes inversiones, las más grandes que se están haciendo en América Latina de generación eléctrica, lo está haciendo para la República de Panamá, con la participación de uno de los consorcios de eléctricos más grandes de los Estados Unidos, AES Panamá. Poderosa compañía, que es socia de la República de Panamá. Entonces, si usted mira ahora el panorama, y lo mira con ese sentido, dará la importancia. Y por eso destaco esto de Metrolibre, porque está en primera plana, con una foto. ¿Por qué? Porque si él va a hacer proyectos y te ha interesado en el desarrollo de Centroamérica, en la conexión con Panamá eléctrica, una de las cosas importantes, la otra es la conexión terrestre. Para que usted tenga una idea de la importancia de lo que estoy hablando. Hoy en Inglaterra hay un problema porque los camioneros, los que manejan los camiones, no tienen gasolina y no tienen permiso por el COVID. Hay un problema de desabastecimiento por el Brexit y por el COVID. Está acabando con la oferta de productos importantes y la inflación sube en Inglaterra. Entonces, a nosotros nos conviene ahora, ¿qué cosa? El desarrollo de Centroamérica, igual que nos conviene el desarrollo de Haití. Lo planteó excelentemente la ministra de Relaciones Exteriores nuestra, cuando dijo, usted no puede resolver el problema de Haití en la frontera de Darién. Ahí está no la causa, ahí está el resultado de una causa que está allá en la isla española, en una parte que le corresponde a Haití, porque allí hay hambre. Es la hambruna la que está tirando a las calles a la gente. Entonces tenemos que ir a Haití a resolverlo. Y en Centroamérica tenemos que resolver Centroamérica, pero no se trata, nosotros no necesitamos que los Estados Unidos nos esté dando subsidios. Necesitamos inversión en infraestructura para desarrollo. Si usted quiere ayudar a alguien, no le dé el pescado, déle una caña para que enséñelo a pescar, y lo hará más libre. Y este problema de China, mírelo en su contexto. Nunca intente mirar un problema tan complejo con un pedacito de cosas, porque yo soy anticomunista o porque yo soy pro-chino. No. Mire las cosas en la perspectiva cómo lo afecta. ¿Por qué nos interesa lo que pasa en China? Bueno, China es un importante mercado para nosotros, por el canal,
tiene fuertes conexiones en las zonas libres y es un mercado que es la segunda economía del mundo, igual que nos interesa nuestra relación estratégica. Nosotros tenemos, desde el punto de vista político, una relación estratégica más fuerte con los Estados Unidos, pero que debemos aprovechar la coyuntura que se plantea. ¿Para qué? Para desarrollarla, para impulsarla. No se trata de que viene espionado. Si los Estados Unidos quiere hacernos espías a nosotros, no necesita, ya el espionaje humano, ya eso no existe. Es un espionaje cibernético. Usted no tiene idea de lo que es este mundo. Por eso que Estados Unidos se retiró de Afganistán. Si yo quiero hacerle un daño a un país, Estados Unidos tiene suficientes recursos, igual que tiene Rusia, igual que tiene China, para intervenir cibernéticamente en nuestro sistema eléctrico y nos plancha. O sea que las guerras ahora son diferentes. Hay gente que no se ha enterado de eso y que piensa que este señor viene aquí a hacer espionaje. No. Este señor viene a un problema concreto que a nosotros nos interesa. Bien, déjelo de ese tamaño, mira lo que está pasando ahí. Ahora le hablo un poco de lo que terminó de pasar en Alemania. Ya tenemos resultados casi con el 90% de los conteos. Ya no va a haber mucha variación. La primera cosa que le quiero decir, recuerde que aquí se reparten 299 curules para el partido y 299 curules para los individuos que sacan más votos. La idea de Alemania es tener una representación, tanto partidaria como individual, pero fortalecer los partidos. Esa es la inteligencia de ese sistema. Entonces, hay listas cerradas de los partidos que garantizan la participación de las estructuras de esos partidos y partidos minoritarios. Y se calculaba que podía haber entre 702, 700, porque hay un proceso de repartición. Cuando un partido saca más diputados independientes que son afiliados a ese partido, entonces hay una compensación, porque el sistema lo quiere hacer justo. Y hoy hay 735, exactamente, sí, 735 personas electas en el Bundestag, que es el que va a escoger por mayoría el nuevo primer ministro, el primer nuevo canciller. El Partido Socialdemócrata, de izquierda entendía la izquierda como la izquierda socialdemócrata, que no es marxista ni socialista. 206 miembros al Parlamento, al Bundestag. El Partido Social Cristiano sacó 196 con el 24,1, la más baja porcentaje de votantes de la historia de ese partido. Constituye una derrota. Y el Partido Social Cristiano, Socialdemócrata, sacó 5,6% más que su última elección. Esa es la primera victoria. La segunda victoria la tienen los verdes, que sacaron 14,8 con 128 diputados. Y los populares, que sacaron 11,5 y 92 por diputados. Estos tres partidos, Socialdemócratas, Verdes y Populares, son los que subieron y bajaron el partido de gobierno y bajó la derecha ultraderecha en Alemania. El partido de izquierda, más radical ese sí, se salvó y tuvo 30 y tantos miembros de él. ¿Y ahora qué pasa en Alemania? Bueno, tiene que haber alguien que llame, haga la concertación de búsqueda de un acuerdo. Y esta es la primera vez que en Alemania 3 partidos serán necesarios por una alianza. Primera vez. Acuérdense que la coalición que está gobernando ahora mismo es la cristiana, la democracia cristiana y los socialdemócratas. De hecho, Scholz, socialdemócrata, es el vicecanciller de Angela Merkel y el ministro de Finanzas durante los últimos 4 años de la señora Merkel, que no tuvo la capacidad de ella arrastrar porque la gente la quería a ella, pero quería cambiar su partido. Entonces hay discusiones si deben ser los verdes o deben ser los socialdemócratas. En realidad, ya después que se calmen las aguas, el que tiene que formar gobierno es el que más votos sacó. Y la coalición triunfante hoy está entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Pasarán varias semanas, ellos esperan que a fin de año. Mientras, ¿qué pasa en Alemania? La señora Merkel sigue siendo ahora canciller encargada. Hasta que se forme. Hasta que se forme. Una vez que se forma el gobierno y hay una votación y hay una mayoría, entonces ella se va para su casa
con una gran satisfacción de 16 años de estabilidad, no solamente para Alemania, sino para Europa. Y ella fue una mujer que jugó un papel en el mundo. En el mundo. Además, recuerde que ella es una doctora en física y su esposo, un PhD. Entonces, aquí me acuerdo de la doctora que usted acaba de hablar de ella, Dalfi Mora. Una doctora, una mujer panameña, ingeniera mecánica, una de los más grandes talentos de esta patria nuestra, porque ella es ingeniera mecánica, entre otras cosas. Sí. Es un currículo bastante grande. Entonces, no, además, una mujer a la cual usted se tiene que quitar el sombrero. Esas profesiones estaban destinadas a los hombres. Miren cómo han avanzado las mujeres en el desarrollo. Bueno, esta señora canciller de Alemania es una superestrella en el mundo de la ciencia. La diferencia, ella nació en la Alemania socialista y el posible nuevo canciller, que podría ser el señor Scholz, si obtiene la coalición, nació en Alemania federal, o sea, la Alemania capitalista, para ponérselo en un término. Bien. Algunas otras cosas en nuestro continente. El mea culpa que ha hecho el presidente de Argentina al reconocer los errores de su política económica. Un arquitecto de la economía, mire todos los errores que cometieron. La inflación altísima, el desempleo, la pobreza, el manejo de la crisis. Entonces ha hecho Alberto Fernández, un mea culpa. Creo que es poco tarde para los resultados de las elecciones del Parlamento. Y él podría recibir un duro golpe. Podría, porque todavía no son las elecciones. Y puede que yo esté equivocado, pero creo que el daño que ha hecho es muy difícil de recuperar. Eso está pasando allá. Mientras en Brasil sigue el señor Bolsonaro atrapado en su lenguaje trumpista, creyendo que es Trump, sin serlo, en un país que merece mejor suerte. Si hay un país en este continente que tiene un papel importante que jugar, es Brasil, es la economía más importante de Argentina, Brasil, Colombia y México. Son las economías más poderosas de esta nuestra región. Por eso a nosotros nos interesa tanto lo que pasa en Colombia, en Brasil, en Argentina y en México. Nos interesa. Bueno, mientras eso está pasando, mire lo que está pasando en Haití. En Haití, producto del COVID, producto de las bandas de narcotraficantes y mafiosos que se han tomado las ciudades, producto del desmadre, de la ruptura institucional. No hay parlamento, no hay Corte Suprema, no hay ley, no hay nada. No se ha producido una hambruna. Si nosotros queremos controlar la migración, nosotros tenemos que ir a Haití y resolver el problema. Por eso que la estrategia del presidente Trump, si yo quiero controlar la influencia de China en el mar Pacífico, ¿qué tiene que hacer? Actuar en el mar Pacífico, en los países ribereños que controlan el mar Pacífico, ¿no? Entonces, creo que este problema migratorio que lo tenemos nosotros aquí en Colombia, lo tiene Chile. Miren lo que pasó el fin de semana en Chile. Un país que en realidad la mayoría del país está en contra de lo que pasó. Una minoría se atacó a los venezolanos y a los haitianos en una forma grotesca. Eso es lo que nosotros no queremos que pase aquí. Pero para evitar eso, tenemos que impedir que la migración ilegal se tome en nuestro país. Algo parecido también en México, que una redada que hicieron los propios Sí, policías. Es que esto crea xenofobia. Nosotros somos un país formado por migrantes, pero migrantes legales. Lo que pasa es que esta es una migración descontrolada de gente que no aporta en términos ni de inversiones ni de conocimiento, sino que viene huyendo con miras hacia los Estados Unidos lo están mandando. ¿Qué puede pasar? Que se queden aquí. Ese es el peligro. Y es lo que está pasando en Colombia con los venezolanos, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en la frontera con México, en la frontera con los Estados Unidos.
o lo que está pasando en Europa, lo que está haciendo el gobierno de Bielorrusia con Polonia y con los países bálticos, lo que está pasando con los ciudadanos de Afganistán que andan huyendo o a Pakistán o a la India, o lo que está pasando con los sirios que están yendo a Turquía, y las amenazas que hizo una vez Erdogan de Turquía, de que si no le soltaban el acoso, iba a soltar los inmigrantes para Europa, o lo que está pasando de África hacia Europa. Entonces, toda esta migración es un problema global. Y como señaló nuestra ministra de Relaciones Exteriores, esto no se puede resolver individualmente. Estas cosas grandes que están pasando y esta importancia geopolítica que ocupa la República de Panamá nos debe llevar a nosotros a reflexionar, porque no todo el mundo quiere que nosotros nos desarrollemos. Nosotros tenemos competencia marítima que nos quiere desplazar, competencia bancaria que nos quiere desplazar, competencia de mercado que nos quiere desplazar. Nosotros tenemos una gran experiencia en el manejo de esto. Competencia que si nosotros, la gente cree que nosotros somos pro mundo y beneficio y porque ya somos una posición, pero ya la gente va a venir a invertir. Aquí no, hay mucha gente compitiendo contra nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Jamaica quería quedarse con el puerto de Evergreen. Y gracias a una estrategia que diseñó el gobierno del presidente Pérez Valladares y el canciller Gabriel Luis Galindo, logramos que el Sherman Chan, CEO de Evergreen y dueño, sacara el puerto, no lo construyeran en Jamaica, sino lo construyeran en Panamá, como efectivamente está. Y Evergreen, igual que pasó con Hutchinson, son inversiones estratégicas en nuestro desarrollo. Pero uno tiene que entender el mundo para actuar en consecuencia con él. Hoy, ¿a nosotros qué nos interesa? Nosotros tenemos que hacer como una especie de paréntesis durante estos meses para acercarnos a traer inversiones a Panamá, porque más importante que la ley electoral que se está discutiendo a la velocidad de tambor batiente es recuperar el empleo de Panamá, fortalecer a la pequeña, mediana y a la gran empresa panameña e internacional, no demonizarla, fortalecer nuestro sistema bancario, entusiasmar a la gente a invertir, porque ahí está el seno de la fuerza de este país, la clase media, para que haya empleo, los obreros. Por eso me alegra mucho las negociaciones que están haciendo con Minera Panamá, que hemos llegado a avances importantes. Pero no lo vamos a comentar hasta que tengamos los acuerdos. No hay acuerdo hasta que no se firme, no hay un nuevo contrato y se acabó. ¿No? Entonces aquí hay gente disparándole a todo lo que se mueve, sea bueno o sea malo. Y eso no es correcto. Porque quienes han hecho eso han destruido la institucionalidad. Así pasó. Si ustedes no tienen idea de lo que pasó en Venezuela, ahí Perú le está recordando cada día cómo el país rompió el medio, liquidó el medio y quedó en los extremos. Y ahí va a pagar un precio por eso, bien alto. Mira lo que pasa en Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos que ser optimistas. Pero el optimismo hay que crearlo. A la vuelta, vamos a hablar cómo estamos en COVID. Vamos a hablar de este tema, la vacunación. Fíjense cómo hemos avanzado. Nosotros tenemos casi 68% de vacunación en doble vacuna, mientras los Estados Unidos tienen 55.4%. Con más vacunas ellos que nosotros. Hablo del esfuerzo nacional. Claro, eso es una población más grande. Pero con todos sus recursos, Estados Unidos confronta un problema de vacunación. Nosotros vamos acelerándonos en esa vacunación. Esas son las cosas que nosotros tenemos que mirar. Y nos enfrentamos a una situación mundial y viene a partir del 1 de octubre un sistema de eliminación de todas estas concesiones que se dieron en la banca. La moratoria. La moratoria. Y entonces vienen momentos difíciles. Difícil. Y hay que hablar de lo que le interesa a la gente. ¿A quién le interesa hoy las elecciones en el 2024? Solo a los políticos, algunos. Hay que prepararse, ellos sí tienen que prepararse, sí, hay que hacer trabajo. Pero en el debate nacional, lo que prevalece es el empleo, la educación, la salud, la disponibilidad de medicina, transporte, costo de la luz, deficiente servicio del sistema eléctrico, falta de agua. Esas son las cosas. A la vuelta a eso y más.